Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy desarrollaremos el tema número 3, geósfera, correspondiente al área de geografía. Cuando hablamos de geósfera, en este caso nos estamos refiriendo a todo lo relacionado, en este caso todo el material o la forma, en este caso que se relaciona con el planeta Tierra, ¿no? La parte sólida, ¿ya? Sin tener en cuenta en este caso la hidrosfera, que vendría a ser la parte líquida del planeta Tierra, ni la atmósfera, ¿no? Que vendrían a ser en este caso las capas, la capa gaseosa que cubre o que recubre nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces, partiendo de este concepto, nuestro planeta, como otros planetas terrestres, ¿no? Planetas cuyo volumen están ocupados principalmente por un material rocoso, al igual que el nuestro, vamos a poder encontrar de que se encuentra dividido en capas de unos grosores o de una densidad distinta, ¿ya? La Tierra tiene una corteza externa de silicatos solidificados. Debajo de ello tiene un manto viscoso y por debajo del manto viscoso presenta un núcleo con otras dos capas, ¿no? Una extensa semisólida y una capa interna sólida. Muchas de las rocas que forman parte de la corteza se formaron hace más o menos unos 100 millones de años. Pero, ¿qué pasa acá? ¿No? Estas formaciones más antiguas, más o menos, ¿no? Dieron el origen a lo que conocemos en la actualidad como la corteza terrestre actual, ¿no? La geósfera en este caso viene a ser la parte estructural de nuestro planeta Tierra, prácticamente como el esqueleto, ¿no? El esqueleto de nuestro planeta, ¿ya? Posee las siguientes características: presenta volumen, presenta densidad, presenta espesor, masa, presión y una temperatura, ¿ya? La estructura de la geósfera y las discontinuidades. Las discontinuidades vendrían a ser los espacios que van a existir entre, ya sea entre la corteza, entre el manto, del manto también entre el núcleo, del núcleo interno a también el intermedio, ¿no? Entre el núcleo externo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí estamos observando en la parte superior donde se encuentran los continentes, ¿no? Se le denomina la corteza. Y existen dos tipos de corteza. Puede ser corteza continental, ¿no? Corteza continental o corteza terrestre, también como se le conoce, ¿no? Y la otra corteza que se encuentra debajo del océano, debajo de los océanos, ¿ya? A ver, vámonos con la estructura de la geósfera. ¿Cuál es la estructura principal, primordial de la geósfera? ¿No? En primer lugar, vamos a poder observar la corteza terrestre. Se le llama también litósfera, ¿no? Que quiere decir una esfera de piedra, o si no, también conocida como oxísfera, ¿no? Una esfera de oxígeno, conformada por rocas de diferentes orígenes, ¿no? Las cuales van a constituir las llamadas placas tectónicas, ¿no? Esas placas que están unidas entre sí como si fuera un rompecabezas nuestro planeta Tierra, ¿no? Ahora, en este aspecto vamos a poder observar de que debajo de la corteza hay una discontinuidad, un espacio que separa la corteza del manto, ¿ya? Pero la corteza se divide en dos. Uno de ellos es el cial, que constituye netamente el aspecto de los continentes, la corteza continental. Se le llama la capa granítica porque, ojo con esto, la roca que más abunda es el granito, debido a que el granito, ¿no?, es una de las más abundantes. Forma también el relieve de los continentes, montañas, valles, penínsulas, etcétera, etcétera. Ya forma también parte del fondo de los ríos y de los lagos, ¿no? Porque obviamente estos están dentro del continente. La temperatura más o menos aproximada de esta capa, del cial, es de unos 430 grados centígrados, ¿ya?
Su mayor espesor lo registra en la parte continental y en el fondo oceánico. Es delgado y hasta termina por desaparecer en algunos lugares, ¿no? La discontinuidad que lo separa, en este caso, del cima es la discontinuidad de Conrad, ¿ya? Ahora, otro es la cima, que pertenece también a la corteza terrestre. Pero en este caso, la cima netamente es la corteza oceánica, conocida como la capa basáltica, pues el basalto, ese tipo de roca es la que más abunda en esta zona. Eh, Sirve de base del fondo de los océanos y las temperaturas pues, podrían estar llegando aproximadamente, ¿no?, hasta los 600 grados centígrados, ¿ya? Ahora, debajo de la corteza, ¿no?, está el manto. Y el manto también se va a subdividir en dos espacios, ¿ya? Manto superior y el manto inferior. En el manto superior, también conocido como la mesósfera, constituye la capa media entre la corteza y el núcleo. Presenta un espesor aproximado de unos 2.860 kilómetros, con un volumen que registra un 82% del total de la geósfera. No es la zona más amplia, ya es la zona más amplia. El manto superior, en este caso, se le conoce como la astenosfera, el manto superior, al que está en contacto directo con la corteza. Su estado oscila entre el líquido y el sólido, ¿no?, entre el magma y las rocas sólidas, ¿ya? Su espesor aproximado oscila entre unos 35 a unos 660 kilómetros. La densidad que se registra es de 3,9. La temperatura aproximadamente está entre los 1700 grados centígrados a 2500. Hasta estos niveles se encuentran las placas tectónicas. La discontinuidad que los separa del manto inferior es la discontinuidad de Repeti. Ahora vámonos con la otra parte del manto, que es el manto inferior. Se llama también la pirósfera. Es una esfera de fuego, ¿no?, porque se encuentra en estado líquido, en el magma, ¿no? Constituye sobre todo el fondo de los volcanes. Las temperaturas van a variar de 2500 grados centígrados a unos 3000 grados centígrados. Como estamos observándolo aquí en la imagen, ¿no?, la parte inferior que está en contacto con la cima, que vendría a ser la corteza oceánica, ¿no?, es el manto, ¿ya?, el manto superior. El manto inferior vendría a ser esa zona de líquida, ¿no?, donde las temperaturas son muy altas, ¿ya? Y ahora vámonos con la siguiente parte, que es el núcleo, también conocido como la barísfera, esfera de presión, endósfera, esfera interior, nife, níquel y hierro, siderósfera, esfera de hierro, ¿no? Aproximadamente tiene un espesor de unos 3470 kilómetros. Su volumen es de 16% del total de la geósfera y el 32% de su masa. Ahora se divide en núcleo externo y el núcleo interno. En el núcleo externo se presenta en un estado líquido, ¿ya? Su temperatura está entre los 3000 y los 4500 grados centígrados. Aproximadamente de espesor tiene unos 2200 kilómetros. La discontinuidad que lo va a separar del núcleo interior es la discontinuidad de Weichert-Lehmann. Ahora el núcleo interno. Aquí se presenta en estado sólido y una presión muy elevada. La densidad que registra es de 13,6 grados. Su temperatura promedio es de unos 6000 grados centígrados, ¿ya? Su espesor es de unos 1270 kilómetros y está constituido por unos metales muy pesados: hierro, níquel, aluminio y magnesio. Es considerado como el factor que determina el magnetismo terrestre debido a su constante movimiento, ¿ya? Entonces, de esta clase vamos a desarrollar nosotros la práctica.
A ver, vamos, práctica en la clase, dice. Las rocas constituyen compuestos que están conformados por minerales y estos a su vez por elementos químicos. Según su génesis, o sea, según su origen, ¿no? Se clasifican en rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Las rocas ígneas o magmáticas, ¿no? Son en este caso de dos tipos. Las rocas intrusivas, ¿ya? Y las rocas extrusivas. Las intrusivas, en este caso se van a enfriar en el interior de la corteza terrestre debido a que no llegan a salir a la superficie. Por ejemplo, ¿no? El granito, la diorita, el gabro, la sienita, granodiorita, etcétera, etcétera, ¿no? El otro es, son rocas ígneas extrusivas. Ya estas generalmente se pueden obtener después de una explosión volcánica o después de una erupción volcánica porque logran salir a la superficie durante estos fenómenos, durante las explosiones volcánicas y luego se enfrían por el cambio violento de temperatura. Por ejemplo, no tenemos el basalto, la fonolita, la pumita, tobas, diabasas, la obsidiana, que es una especie de vidrio volcánico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora tenemos las rocas sedimentarias, se originan en los sedimentos depositados en los fondos de los océanos, lagos y ríos. Estos sobre todo generalmente se originan debido al fenómeno de arrastre de los deslizamientos. ¿Ya? Presentan muchas capas laminadas, ¿no? Muchas capas laminadas porque su formación se va a dar en bloque, pues, ¿no? Primero llega una capa de tierra, lodo, piedras, luego llega otra, ¿no? Cuando sucede cualquier tipo de fenómeno, la tapa, y de esta forma va formando una especie de capas, ¿ya? El material acumulado es producto de la meteorización o de la erosión. Se compactan por presión, por la misma fuerza que va a generar, pues, ¿no? Van a ser más compactas y se forman restos fósiles, restos petrificados de animales o vegetales. Por ejemplo, no tenemos la arenisca, limonata, el fango, pizarra, caliza, yeso, carbón, etcétera, etcétera. Ahora, y por último tenemos a las rocas metamórficas. Viene del cambio o transformación que van a experimentar estas rocas ya sea en su textura, ya sea en su composición mineral. La roca ígnea o sedimentaria se convierte en otra roca distinta, la metamórfica siendo más resistente a la erosión. Por ejemplo, no tenemos el esquisto, filita, gneiss, el mármol, que es una de las rocas más caras, ¿no? La cuarcita y la antracita, ¿ya? Son tipos de rocas metamórficas. Entonces, de esta lectura ustedes van a colocar los tipos de rocas que existen, ¿ya? Y un ejemplo de cada uno, ¿no? Por ejemplo, de las rocas ígneas pueden colocar, pues, ¿no? La piedra pómez. Y así, de esta forma, completar, ¿ya? El mapa conceptual.